¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta para nosotros TCG en su edición de marzo. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. La mayoría de imágenes, elementos visuales y mucha de la información lo estoy tomando de Yu-Gi-Oh!Pro-Deck.com, una excelente herramienta para poder estar buscando información de torneos, estrategias, qué es lo que se aproxima para el futuro y mucho más. Si por alguna razón no lo conocen, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo. Vamos a revisar lo acontecido en los 6 torneos más importantes que han sido celebrados para nosotros TCG desde que comenzó 2025. Antes de revisar lo que fueron los torneos y sus resultados, vale la pena recordar cómo se veía el formato. La última vez que hicimos este video fue en octubre. Si no tienen noción de cómo lucía el formato, les recomiendo ampliamente revisar dicho video. Allí, el formato se sentía más que resuelto. Teníamos los 3 decks más competitivos de lo que fue 2024, con Snake Eyes, Tenpai y Yubel, cada uno teniendo algún golpe o hito de consideración, pero de forma consistente eran los mejores decks. Todo esto se pondría a prueba con la llegada del constructor de decks Crossover Breakers, que importaba 2 temas muy importantes con Raisil y Malice. Sumado a esto, en el fin de semana de aparición de estos tuvimos la entrega de nuestra lista más reciente. Esta se encargó de dar golpes adicionales a los mejores decks establecidos, prohibiendo Original Sinful Spoils para Snake Eyes y limitando a Chundra, Kaimen y Phantom of Yubel para los otros 2 temas más fuertes, lo que si bien era necesario, también se sintió de más ya que los nuevos decks demostraron ser mucho mejor, pero haría que fuera más claro que entonces los nuevos decks serían los mejores, o que los decks golpeados tendrían que buscar nuevos aliados o hacer lugar a que decks pudieran tener buen juego contra las nuevas estrategias. También en este periodo de tiempo tuvimos en enero el lanzamiento de Supreme Darkness, set principal que inyectó 100 nuevas cartas al juego y que entre estas aparecerían algunos complementos necesarias y hasta algunas cartas genéricas que otros temas llevarían, así como en marzo la aparición de Maze of the Master, y esto nos lleva a los eventos que revisaremos hoy. El primer evento que tuvimos fue el YCS Orlando con una participación de 2.274 jugadores. Para el top 64, a pesar de que los decks están incompletos y de mucha especulación alrededor de lo que sería lo mejor del formato, los números eran excesivamente claros. Más de 3/4 del evento fueron ocupados por los 2 mejores decks del formato. Otro punto muy interesante es que los 3 decks competitivos del formato anterior, solo uno, y el que parecía con el peor golpe, fue el que se pudo mantener en el top con Tenpai. También Mermail Atlantean, de nuevo, aun con una representación muy modesta, pudo llegar, aun cuando no era de los decks que estaban en el radar de la mayoría de jugadores. Desarrollado el top, los decks que fueron una anomalía fueron quedando fuera hasta que tuvimos solo 8 decks, 6 Raisil y 2 Malice. En top 4 tuvimos 3 Malice y un Raisil, y en la gran final una Mirror de Raisil. Este se corona como campeón de su segundo YCS. Como un apunte rápido, las grandes diferencias eran los complementos y motores que se usaban. Kashtira, Bestial y Finsmith son los más populares, pero el original de TCG, Mitsurugi, también fue un buen compañero en crimen del deck. Esto nos llevaría al siguiente YCS. Para el YCS Birmingham tuvimos 2.496 jugadores, casi abriendo la posibilidad al top 128. Con el YCS Orlando celebrado apenas hace unos días, entonces los mejores decks, siendo Raisil y Malice, serían los principales a ser contrarrestados y ya se sabía cómo funcionaban. A pesar de esto, estos tuvieron todavía una conversión increíble. Del top 64, 47 decks eran estos 2 en conjunto de uno o varios motores o cartas diferentes, demostrando por completo el poderío y dominio de los decks. A diferencia de lo que vimos para el YCS Orlando, que las estrategias que también aparecieron en el top eran muy obvias y esperadas, para Birmingham tuvimos, aun si solo fue un piloto, representación interesante, con decks como Memento, Chris Tron, White Forest o Despia, solo mencionando algunos. Para el top 16, a pesar de la abrumadora ventaja de los 2 decks más competitivos del formato, estos empezaron a escasear, incluso llegando al top 8 5 estrategias diferentes, resaltando White Forest, Mermail y Fire King. Para la gran final tuvimos el enfrentamiento de Malice contra Fire King y, con una increíble construcción, este último se llevó el evento por completo. Hablaremos un poco más adelante de la anomalía y lo que fue, pero en un formato completamente controlado por 2 decks esto prometía para mucho. Como una nota, el juego de semifinal enfrentando a Fire King contra Mermail Atlantean no solamente es un duelo que técnicamente está en las historias de las cartas, sino que es un juego que demuestra nivel más alto de juego y que los hará apreciar mucho más el juego. Si por alguna razón no lo han visto, les recomiendo ampliamente que lo hagan. El enlace estará apareciendo como una tarjeta y también en la descripción del video.
Luego tuvimos el Remote Duel YCS de Latinoamérica con 294 participantes, siendo del tamaño de un regional pequeño. Por lo mismo, solo tuvo 32 espacios para el top. Como es costumbre y debido a que no vimos la aparición de cartas de consideración que pudieran modificar mucho el formato, otra vez 3/4 del top estaban con los decks más dominantes del formato. Incluso en top 32 apareció un deck de Stone y desafortunadamente se desconoce mucho del evento. Para la final fue de Raizil, solo que uno utilizando Finn Smith y el otro Mitsurugi, y lo ganó la versión Mitsurugi, sumando otra victoria para Raizil. Sin una lista, estos resultados no deberían de modificarse mucho, pero teníamos en el horizonte la entrega de producto muy importante con el Structure Deck Blue Eyes White Destiny, que prometía dar un deck que, si bien su nivel de poder no es espectacular como otros decks que hemos visto en el meta o que tenemos, por la popularidad y la cantidad de gente que lo usaría es básicamente una certeza que aparecería en el top, o al menos eso es lo que dictaba la lógica. Después tuvimos el YCS por equipos en San Salvador. Vale la pena recordar que los YCS por equipos son con 3 participantes cada uno. Se puede tener comunicación entre los miembros del equipo y una vez que un equipo gana 2 de sus matches, es decir, el mejor de 3, entonces el último duelo se vuelve innecesario o incluso pone mucha más presión al último duelo para resolverse. Esto genera muchas anomalías y oportunidades, como que decks o pilotos no tan experimentados o buenos puedan llegar muy lejos, pero en general es más un trabajo en equipo que otra cosa. Por lo mismo de depender de un equipo, los YCS por equipos no tienen una participación tan alta como lo son los YCS en general. Esto se reflejó en los números, con solamente 108 equipos, es decir, 324 jugadores. Por cómo funciona el evento, el top en esta ocasión fue de 16 equipos, o sea 48 decks. A pesar del desconocimiento de 4 estrategias, para lo que sí sabemos son los 3/4 ya conocidos para Raizil y Malice, y del deck que prometía con Blue Eyes tuvo 2 de los 48 lugares. El evento se desarrolló y tuvimos en la final 4 Raizil y 2 Mermail, sorprendiendo que el equipo conformado por 2 Mermail y un Raizil fue el ganador. Un poco más adelante hablaremos qué significa o significaría esto, pero las construcciones están y estaban pensadas en poder ir segundo. Esto sería el tercer YCS que se lleva Raizil y primero para Mermail Atlantean. En el mismo fin de semana se celebró el YCS en Sydney, con una participación de 896 jugadores con corte a top 32. 23 de los 32 decks fueron Raizil en variantes y Malice. Este tuvo sus grandes anomalías, como con Phantom Knight con muchos motores logró el corte al top. Crystron quedó en top 8 y tuvimos mejores números para Blue Eyes con 3 participantes. Uno de los pilotos incluso llegó a top 4. Para la gran final tuvimos el enfrentamiento clásico de Raizil contra Malice y Raizil se llevó el evento, logrando su cuarto evento Premier. 2 semanas después e incluso con nuevo producto por la llegada de Maze of the Master y la aparición de nuevos motores como de Tachyon, aunque de forma mucho más significativa a las Event Tachyon, tendríamos que ver qué tanto impacto tendría esta para el juego o si sí sería una carta que haría gran diferencia. Por el mismo tema de ser por equipos, con lo ya explicado de San Salvador, fueron menos jugadores, pero no por ello hubo pocos. Hubo 1416 jugadores, o sea 472 equipos, y tuvimos corte a top 16. O sea 48 decks. Esto reflejaría algo que ya es muy obvio para este punto, que es el dominio de Raizil, pero la aparición de las Event Tachyon sí modificó un poco lo que fue su representación, ya que todos los decks que hicieron top no utilizaron el motor Mitsurugi. De los 48 decks, 32 fueron Raizil, siendo 2/3 de la participación, con Malice siguiéndole con solo 6 y Blue Eyes con 4. Para el top 4 eran 3 equipos de solo Raizil y un equipo de solo Malice, y en la final solamente fueron Raizil. No importa quién se fuera a coronar, le dieron otro título a Raizil y su quinto YCS de la temporada. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Luis Fernando Gámez Achicanoy, Yando Rey, Federico Andrés Schneider y Víctor José, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para la parte del análisis, primero hablaremos de cada uno de los decks más competitivos y o las anomalías de por qué han funcionado. Por la parte de Raizil es el indiscutible monarca del formato. A pesar de no ser el deck que tiene la potencia más alta porque en sí es bastante simple lo que ofrece, sí tiene muchos elementos que otros decks no tienen o que lo hacen espectacular, como el hecho de que Duo Drive es genérico y puede hacer todas las búsquedas que necesita. Por muy pocos recursos puede invocar a Detonator, que pueden ser 3 interacciones, a veces más dependiendo de los complementos o si se tiene a los Eclipse Twins en cementerio. Así como una increíble carta con Raizil Cross que les ofrece un increíble reciclaje cada turno y una negación, lo que no es menor. Otra cosa que no se le reconoce mucho es que el tener acceso a todos los rangos 4 genéricos del juego le han permitido llevar piezas de potencia increíble, desde viejos conocidos como Abyss Dweller hasta piezas que se sienten un poco específicas pero que funcionan de maravilla dependiendo otros complementos en el deck. Este es el deck más consistente y potente por lo poco que necesita para dejar tanto.
Para sus variantes, como suele suceder con todo lo competitivo del lado de TCG, siempre se usa un motor para hacerlos mejor, y la versión más potente, o al menos la que se siente y se considera así, en definitiva ha sido la Fiendsmith. Ya hemos hablado previamente de lo que ofrece el motor, pero la inclusión en Raizil ha sido muy simple y natural. La posibilidad de hacer el combo Fiendsmith antes de tiempo para obtener valor o provocar al oponente, valores que da el motor incluso si se ha visto interrumpido, como tener el cuerpo de Lágrima en campo para jugadas de rango 4 o la interacción de Paradise. Otro punto es que Raizil tiene un reciclaje natural tan absurdo que en juegos avanzados y simplificados es casi imposible vencer o superar lo que puede hacer Fiendsmith, y, sumado a la capacidad de Raizil de hacer todo con una carta o su recuperación natural, no es una sorpresa de por qué este ha funcionado tan bien. No olvidemos también el absurdo requerimiento de Requiem pidiendo solamente un monstruo Light Fiend, que hay dos piezas de acceder a este, fuera de las cartas Fiendsmith. Esto puede ser invocar al Exiton Knight, monstruo Light Fiend para resolver todo el campo del rival y luego hacer el combo de Fiendsmith, o a través de la Moon of the Close Heaven. En cualquier caso, tienen increíbles formas de poder acceder al motor. La versión Mitsurugi toma como base todo lo que ofrece Raizil y se complementa muy bien, como el hecho de que los monstruos Mitsurugi que tenemos por ahora son de nivel 4, y estos incluso se pueden usar para poder hacer rangos 4 que necesita el deck, el obvio uso del King of the Feral Imps para buscar las piezas más valiosas, e incluso su monstruo jefe de Mitsurugi con el Ame Murakumo no Mitsurugi. No es un monstruo jefe espectacular de ninguna forma, pero si el plan de juego ya tan increíble de Raizil se suma a este, entonces es un híbrido muy bueno. Lo que le ha detenido esta versión es que, a pesar de que la potencia es mucho más alta que la versión pura, también conlleva sus pecados, como el hecho de que si no se abre con alguna de las magias no puede hacer mucho el deck, y también tiene las debilidades de los temas de ritual, de hacerse vulnerables a Dronalok Birth, odio a cementerio y mucho más. Por ello no es la versión, como lo es Raizil puro, o incluso con otros motores como Fiendsmith ya explicado. Incluso el último YCS dejó fuera este motor, que posiblemente regrese con el soporte que al menos en este punto no conocemos, pero razón de que no lo viéramos más. La última versión que vale la pena mencionar es la Shark. Esto es por la existencia de Seventh Tachyon y lo que puede buscar. La idea sería poder añadir a la mano Surfacing Big Jaws, que incluso se puede invocar desde la mano de forma especial si utilizamos una magia previamente este turno. En su invocación permite añadir una carta Shark y se utiliza a Drake Shark, una especie de Poplar, para poder poner dos cuerpos de nivel 4 de atributo de agua en campo, antes de siquiera hacer la invocación normal o solamente utilizando una carta. De aquí dependerá de la elección del jugador. Lo más común es invocar al Bahamut Shark e ir por el Toro Liossom, que con un negador tan potente hay poco que detenga el deck. La otra opción es ir directamente por un monstruo de rango 4 que necesitemos para ese punto, que también tiene muy buen valor. Como todas las versiones mencionadas tienen sus peros, como que tener nombres ajenos al campo no le permiten utilizar al máximo o de forma tan cómoda todos los efectos de Raizil, pero a cambio con una carta puede poner muy a favor los juegos. Luego tenemos al otro titán del formato con Malice, que también apareció en Crossover Breakers. Malice tiene un nivel de poder y potencia mucho más alto de lo que tiene Raizil, pero con sus pecados, como el hecho de que sus jugadas de Link son costosas, entre que son monstruos de índice 3 y que incluso su monstruo jefe es un monstruo que pide directamente 3 materiales, no hace tan sencillo llegar a ello. Lo que le ayuda enormemente a Malice es el hecho de que tiene demasiados extenders, gracias a ser de tipo Cybers, así que cualquier carta entregada durante los últimos 8 años que se oriente a estos propósitos es una que puede aprovechar. Entre estos están sus planes de juego finales. La flexibilidad de lo que puede dejar en campo ha variado mucho en el formato, desde las múltiples versiones de los monstruos Firewall para dejar interacciones, negaciones, monstruos jefes, formas de tirar cartas al cementerio, pasando por interacciones Cybers que parecen una mentira, como remover con Access Code y que esto se convierte en ventaja. Dicho esto, las constantes con Malice han sido muy claras. Lo primero es que Malice puede y debe llevar los Bestials. La diferencia de esto es que no son solamente como una carta muy útil para castigar al oponente, sino como una forma de remover recursos propios, generar extensiones y seguir jugando. Esto es algo para lo que los Bestial no estaban diseñados y es una locura lo que le pueden dar. Esto se junta con lo que es el corazón del deck, con White Binder. Esta es la carta que puede hacer y reiniciar todo, y es muy obvio. Buscador de cartas de trampa, forma de remover todo para regenerar el campo y hasta generar robos. Y si en algún punto este deck dejara de ser relevante o si quisiera cortar de tajo, esta es la carta a perseguir. Y muchos juegos se resuelven y mueren por esta. No es como que el deck no funciona alrededor de la misma, pero es muy claro cuál es la carta que lo convierte de un deck bueno a uno espectacular. Después tenemos la primera anomalía del formato con Fire King, campeón de YCS en un formato completamente dominado por los otros dos decks y más sorprendente aún que lo hiciera sin las piezas que lo hicieron realmente bueno con el motor de Snake Eyes.
Fire King se robó un torneo de YCS y es por muy buenas razones. Los decks más dominantes del formato necesitan muchos cuerpos en campo para hacer las jugadas. Raisil con 2 monstruos de nivel 4 y Malice entre nombres necesarios y múltiples cuerpos para ir por sus links los hacen víctimas perfectas para poder caer ante la destrucción que propone Fire King. Esto también se junta con lo que hace Raisil. Su interacción principal es la destrucción con Detonator, aspecto que no le afecta a Fire King. También, el juego de Fire King es tan simple que es difícil que caiga ante muchas de las cartas que aniquilan a otros decks, como el uso de Mulchar Meowths o Fugalos. Estas cartas son increíbles contra muchos decks que van por el extra deck o reviven mucho de cementerio removidas, pero para el combo completo de Fire King apenas si pone monstruos en circulación. Esto fue una anomalía. El piloto que logró este hito fue el mismo que logró vencer en su tiempo a Sky Striker y Thunder Dragon en el formato eterno con Prankits, incluso antes de la aparición de su Link 1, así que fue una excelente construcción, toma de decisiones y sin duda alguna el mejor piloto que pudo haber. Esto no es algo al azar, es muy lógico y bien pensado de cómo se consiguió, pero creer que esto se puede repetir de forma consistente es irreal. Esto incluso se sostiene que en los torneos anteriores y previos no se volvió a ver a Fire King. Mermail Atlantean, aun cuando su soporte entregado en 2024 y técnicamente que esto fue lo que le dio el impulso de poder por el cual está gozando la potencia que tiene hoy en día, todavía le faltaban algunas piezas importantes de soporte y también que el formato pudiera hacerse claro para mostrar la potencia. El deck tiene increíbles formas de ir primero o segundo. Si va primero puede ir por interacciones de locura, como Deep-Sea Minstrel para ver la mano del oponente, Mola Inglesia para quitarle 2 cartas de la mano del oponente, invocar múltiples Thoroughly Awesome, que, con la pérdida de la mayoría de negadores del juego, esta es una carta más fuerte. La posibilidad de poder poner la estatua de agua en circulación para trabar a los oponentes, y esto es incluso sin considerar los propios planes de juego de Mermail, efectos que no son una vez por turno como Atlantean Dragoons y combos de locura de una carta. Lo que necesita mucho este deck son buenos pilotos. Es uno de los decks con la potencia y alcance más altos que tenemos actualmente, muy por encima de Raisil y muy seguramente sobre Malice. Ha sido lo que le ha valido para poder tener primero resultados de poder entrar en la burbuja, pero actualmente incluso para haberse coronado, aun si fue a través de equipos, como campeón de YCS. El último deck que vale la pena mencionar aun cuando no ha tenido resultados tan prometedores es Blue Eyes. Se esperaba que tuviera resultados no importa qué. Dicho esto, viendo el nivel de poder y sin olvidar la problemática que tiene la misma estrategia, sabíamos que tendría lugares en el top, pero no de forma definitiva o no para ser la cima del meta. Puede jugar bien sobre interrupciones, su plan de juego es consistente y potente, pero no se compara a lo que pueden hacer otros decks, y también no hay que olvidar que el deck tiene cartas muy incómodas, empezando por la carta que le da el nombre al deck. Sobre las construcciones, las que tuvieron mayor éxito han sido con Primite, lo que hace muy buena la reimpresión a futuro de Lord Reload. También vimos una versión con Buster Blader, pero igual con Primite. Muchas piezas que se han buscado para el deck desde su aparición no han tenido resultados competitivos sólidos, al menos al momento. Piezas como Invoked, Crimson Dragon, Stardust Cypher, Centurion y más, por lo que o falta un buen piloto para ello, o no darle el ancho que se requiere, o solo son versiones populares muy útiles y potentes para juego local, quizás hasta regional, pero que no se sostiene bien en un juego mucho más exigente como lo es el YCS. Dicho esto, el deck todavía no recibe la carta de soporte. Consideren la monstruosidad de mejora de muchos Structure decks en el pasado. Salamangreat tuvo Sunlight Wolf, Fire King tuvo la Promethean Princess y Volcanix, así que la mejor carta Blue Eyes todavía no la conocemos. Las demás estrategias ha sido cuestión de buenos pilotos, recorridos y hasta oportunidades. Tenemos desde decks que no han desaparecido del juego competitivo como Memento, Tempai, Bestial, Fiendsmith, White Forest, hasta los que tienen todavía que probar su valía por su nula representación a pesar de haber logrado entrar a un top, e incluso de hacerlo de buena forma, como Crystron, Jubel o Despia. Son decks que son buenos y que para torneos pequeños, de nuevo, locales o regionales, se pueden sentir demasiado injustos, pero que para los torneos más exigentes muestran las grietas, que no tienen la potencia o consistencia, o que directamente se basan más en cartas ajenas que en sus propios planes de juego. Hablando de algunos aspectos en general, Supreme Darkness tuvo un impacto mucho más alto del que se esperaba. De inicio, Eclipse Twins, Mulchar Meowths, Abao Q The Lightless Shadow y lo Mitsurugi. Cuando llegó lo Blue Eyes, el Primite Dragon Ether Burial se sumó a esta lista. Algunos eran bastante obvias, como los Eclipse Twins, pero otras han sido bastante inesperadas y que suman a la diversidad de TCG, tanto de pilotos, construcciones y hasta cartas disponibles como lo fueron los Mitsurugi. Abao Q parecía una carta Fiendsmith, pero al final fue una carta Malice, y es un tanto obvio. El índice de la carta, el requerimiento de tipo y más, la hacían la carta perfecta para Fiendsmith.
Dicho esto, el deck que más la ha usado ha sido Malice para poder acomodar a Nightmare Griffon en el centro del campo y hacerle una carta mucho más nociva. Todavía es pronto para esto, pero sería interesante ver qué tanta potencia va a tener este Link. Mencionado Nightmare Griffon y como mencionamos con Malice, pueden utilizar básicamente todo lo Link que se pueda y Griffon es un Floodgate de locura. No ha sido la carta decisiva que dé todas las victorias al deck, pero este tipo de interacciones y cartas usualmente son los primeros candidatos para ser golpeados de forma severa en la lista, aun si no son las cartas decisivas o son opciones de deck a deck, pero cartas que son ignorantes para el juego son usualmente buenos candidatos para irse en la lista. Fuera de las cartas que son muy obvias y populares para contrarrestar los mejores decks del formato como Ultimate Slayer contra Raizil y Artifact Lancia contra Malice, hay dos cartas que han resaltado muchísimo y que hacen una cantidad de daño increíble. La primera es Metaltronus, magia Quick Play que permite invocar un monstruo desde main o extra deck que coincida con al menos 2 de 3 características del monstruo oponente, esto es tipo, atributo y o ataque, y negamos los efectos del monstruo oponente. Si incluso tienen el mismo nombre, permite remover ambos. Este se ha usado especialmente para lidiar contra Raizil Detonator, que es la principal fuente de interacciones por parte de Raizil, incluso teniendo flexibilidades como poder invocar una pieza del propio Raizil para comenzar a jugar, lo que ha sido de lo más significativo y razón de por qué tantos llevan la carta. La otra carta es Gravekeeper's Inscription, magia que se activa al inicio de la main phase 1 y que da uno de 3 efectos. El más significativo es el no poder remover piezas de cementerio, que usualmente es mucho de cómo Malice quiere generar ventaja masiva, sea con los Bestials o con Whitebinder. Este ha tenido muy buen resultado en general. Los motores siguen siendo clave para llevar o mejorar muchos decks. Es interesante que a pesar de que tenemos muchos fuertes que no han sido golpeados, se sigue prefiriendo ir por algunos o es mucho porque tienen un gran uso para ciertos decks, como Bestial con Malice o Primate para Blue Eyes, pero esto lo podemos extender a algunos de increíble alcance pero que no logran ser idóneos, al menos para el formato, como lo es Kashtira. Fue el motor más utilizado y dominante durante los anteriores formatos, pero que para este no da lo suficiente como para justificar usarlo y por ende ha quedado muy atrás. Dicho esto, es muy claro que el motor del juego actualmente es Fiendsmith y necesitaría algún movimiento en su contra. El tema es que hay muchos candidatos para ello, pero nada claro o fijo. Prohibir alguna pieza que dé acceso a lo que pueda facilitar dañaría bastante, como se ha comentado con Exito Knight o la Moon of the Close Heaven, o incluso piezas como Requiem o Lágrima. Lo otro sería ir por consistencia a través de sus mejores iniciadores como con Engraver, pero solo reduciría la consistencia u obligaría a ir por otras piezas en lugar del mejor nombre para comenzar, por lo que va a ser muy interesante qué es lo que se hará con este motor si es que se hace algo. En el YCS por equipos de San Salvador, las construcciones que ganaron tenían muy buenas construcciones y elecciones para ir segundo, y con buenas razones, considerando la potencia de algunas cartas como Metaltronus o The Ultimate Slayer. Ya explicamos brevemente cómo funcionan, pero son cartas tan potentes y que orientadas al meta hacen tanto daño que no solo son cartas que hagan daño de uno por uno, muchas veces es intercambiar 1 o 2 cartas por todo lo que tiene el rival, así que esto también genera flexibilidad en las cartas que podemos o no usar. Es claro que se necesita hacer algo respecto a la cima del meta. Lo peculiar de esto es que todos los resultados son muy obvios que Raizil es lo que debe de tener un golpe en contra por cuántos torneos ha ganado y representación, aunque la mayoría de quejas son contra Malice y su potencia. Pero esto es muy similar a lo que veíamos en los formatos anteriores con Snake Eyes y los otros dos decks siendo Tenpai y Yubel. Estos dos eran tan potentes e ignorantes que se llevaban la mayoría de quejas de que no se podía hacer mucho, aun cuando el deck más consistente en ganar era Snake Eyes. Sobre la forma de hacerlo por nuestra parte del juego TCG será de lo más interesante. Usualmente no se tocan cartas de forma directa de los arquetipos nuevos porque daña el producto, y en su lugar se persiguen cartas anteriores que pueden ser problemáticas, pero ya que han pasado 4 meses desde la entrega de producto, este ya no es producto nuevo de ninguna forma, pero todavía podrían tener reimpresiones a futuro, por lo que se siente un tanto difícil que pueda suceder pronto. Sobre los golpes que podrían darse, contra Raizil hay piezas genéricas que son muy obvias, como Abyss Dweller por resolver todos los juegos contra decks que tienen efectos en cementerio, o Bonfire, que gracias a Bonanza es una carta increíblemente accesible y que cortaría la consistencia del deck, que si bien Seventh Tachyon lo soluciona por completo, se debe de tener esta carta que empuja producto muy reciente. Malice por otro lado es algo un poco más complejo, ya que si bien muchas cartas que se pueden golpear no son caras, como lo podría ser Dormouse, sería un poco más lógico ir por cartas anteriores y que de hecho le hacen más fuerte de lo que deberían, como lo son los Bestials, sumado a que se usan para propósitos para los que no estaban diseñados. Tengan en mente que las aproximaciones que tenemos entre TCG y OCG son muy diferentes, sobre todo por el costo de las cartas. Esto solo hace mucho más impresionante de que a pesar de que la cima del meta es tan clara y se sabe qué se debe de usar para poder contrarrestar los mejores decks, esto no es suficiente para reducir su representación, hablando del increíble nivel de poder que tienen.
Lo otro es el impacto que tuvo Maze of the Master. Sabíamos que Seventh Tachyon era técnicamente la última pieza que le faltaba a Raizil, pero se esperaba que la lucha por ser el mejor deck fuera un poco más pareja. Este simplemente no fue el caso y ahora con la pieza de consistencia final pueden dejar atrás planes de juego que no eran idóneos e incluso usar nuevas piezas como los Shark, y esto es solo para el inicio. Pero si sucede igual que como lo vimos con Supreme Darkness, entonces mucho del contenido de Maze of the Master será más importante a futuro, como lo sería el motor Tachyon y su posibilidad de usarse para hacer FTKs, que increíblemente no hemos visto ninguno a nivel competitivo, pero con solo un evento cubriendo esto al momento, todavía no es tiempo de cantar victoria. Lo último es que muchos de los decks más importantes van a mejorar mucho. Las piezas de soporte directo Raizil y Malice que llegan en Alliance Insight no son menores de ninguna forma, por lo que seguramente seguirán siendo los mejores decks del formato aun cuando reciban un golpe. Arquetipos que conocemos a futuro que llegarán a colarse a la cima del meta como Yomi todavía no tienen fecha de salida para nosotros TCG. Y también tenemos la certeza de muchas cosas que no conocemos cómo se vean, como la carta de soporte Blue Eyes, que por fechas debería ser entregada para la celebración de los torneos más importantes del año. Así que mucho de lo que estamos viendo con toda certeza va a cambiar y no lo hará, dependerá mucho más de otros factores. Para notas y comentarios finales, el formato no se ha modificado en absoluto. Desde la entrega de Crossover Breakers a finales de 2024 hemos tenido exactamente los mismos resultados una y otra vez, con algunas pequeñas variaciones, como que cada vez que aparece un nuevo set, las mejores estrategias han podido estar adaptando y estar añadiendo algunas cartas para poder estar probando nuevos planes de juego. Debido a la popularidad y potencia de ciertas estrategias, estas se pueden llegar a sumar al juego competitivo, pero no lo acaban haciendo en una proporción como que pueda llegar a ser problemático para el meta. Simplemente es el estar conociendo estas estrategias, cómo se debe de jugar contra estas mismas, porque la cima del meta ha sido básicamente la misma desde la aparición de Raizil y de Malice. Esto hace bastante obvio que para que el juego se pueda llegar a modificar, tiene que suceder algo grande. Tenemos que estar recibiendo cartas bastante importantes o que tengamos una lista, y la próxima oportunidad que tenemos para poder recibir cartas nuevas que puedan llegar a modificar esto es hasta la entrega de Alliance Insight y posiblemente Duelist Advance para mediados de año, que todavía hace falta mucho. Así que esto oficialmente nos pone a la espera de una lista para poder estar modificando lo que vamos a tener para el futuro. Al momento de hacer este video tenemos en puerta la celebración de dos YCS, el primero es en Argentina y el otro es en Houston, y estos son los últimos dos torneos que estamos esperando que puedan ser jugados bajo este formato. De nuevo, ya tenemos demasiada información de que los resultados no van a acabar cambiando. Una anomalía interesante a estas alturas podría ser que Malice pudiera llevarse por fin un torneo, que a pesar de que sigue estando en la cima del meta no ha podido estarse coronando y no se acaba reflejando cuánta potencia acaba teniendo. También sería muy interesante que una estrategia de Blue Eyes con algún motor diferente o con algún otro enfoque pudiera llegar a tener resultados importantes, pero considerando los sólidos y potentes que acaban siendo los monarcas del formato con Raizil y Malice, esto se ve bastante complejo. No obstante, el estar haciendo la revisión del meta es para poder estar viendo las tendencias y para que a futuro podamos voltear a ver cómo acababa luciendo el formato, cuáles fueron las decisiones, ya que si bien hay muchas cartas y muchos aspectos que se consideran muy obvios, como qué cartas se tienen que estar golpeando, cuáles son las estrategias que deberían de recibir un golpe, nunca sabemos cómo van a acabar luciendo estos movimientos por parte de TCG, mucho más recordando que UCG y TCG son completamente diferentes y a pesar de que al final del día usualmente se acaban alcanzando los mismos objetivos, se hacen de formas bastante diferentes y sobre todo por la parte de TCG muchas veces de formas que no nos esperamos, así que será bastante interesante ver qué va a suceder para nuestra siguiente lista. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este formato que se está desarrollando y que parece que está llegando a su fin. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Consideran que hubo algo ausente referente al juego competitivo que sea importante? ¿Y cómo creen que vaya a lucir el juego para el futuro? Sea con la lista entregada, nuevas cartas y cómo va a acabar luciendo el formato a futuro. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.